y cuándo debemos acudir a un internista. Además de que responderé preguntas que realicen a través de este live. Lo primero que es muy importante entender es que el concepto de la medicina interna se establece desde el siglo XVIII, en donde se comienza a establecer al internista como uno, el médico del adulto, y como dos, el que le da el manejo integral a el adulto. Esto quiere decir que está preparado para enfrentar la patología crónica reagudizada y las patologías agudas. Pero además de ello tiene una función preventiva de las enfermedades, es decir, que debe también vigilar por el mantenimiento de la salud en el paciente adulto. Además de ello, tiene una función social, puesto que esto debe realizarlo de manera integral, no solo evidenciando al ser humano en su parte orgánica, sino también al ser humano en su parte, en su esfera psicológica, afectiva y también social. El internista es un médico que está preparado para mantener el desarrollo del ser humano de una manera holística. Es decir, agrupa todas las características de un ser humano, desde lo cultural hasta lo orgánico, como para mantener la salud, y en el momento en que disrumpe y ocurre la enfermedad, el tratamiento, desde su comienzo, hasta su seguimiento. Realmente la valoración por el internista en un adulto sano debería realizarse cada 6 meses o anual. Y en un adulto con alguna patología va a depender de la patología, basándose en las guías internacionales dependientes de cualquier enfermedad. Esto quiere decir que el internista también es un médico investigador y que tiene la función de establecer sus criterios basados en la medicina basada en la evidencia. Entonces, bueno, a continuación puedo responder dudas que tengan algunas personas. Por ejemplo, por acá preguntan ¿en qué momento debo acudir al internista? Pues en un principio hay que establecer dos escenarios. Un escenario en donde no presente ningún síntoma, en el cual podríamos decir de manera general que es una persona que no tiene patología diagnosticada. Entonces, en ese caso, debería acudir por lo menos anual o cada 6 meses para una valoración integral. En el caso de presentar algún proceso patológico, es decir, alguna enfermedad, es necesario que estas valoraciones en un principio se acorten, puede ser mensual, cada 2 meses o trimestral, dependiendo de la patología. Por ejemplo, un paciente diabético, en principio, cuando debuta o cuando se realiza el diagnóstico, debe acudir por lo menos cada 15 días o mensual hasta que se regularicen los valores de glicemia y de hemoglobina glicosilada, para posteriormente acudir de manera anual o cada 6 meses. Me realizan otra pregunta, que es ¿qué trata la especialidad? Realmente la especialidad es la base fundamental del tratamiento del adulto. Es decir, que los internistas tratamos enfermedades crónicas. ¿A qué se le llama enfermedades crónicas? Enfermedades como hipertensión arterial, como la diabetes tipo 1, tipo 2 o los diferentes tipos de diabetes, patologías reumatológicas, patologías del sistema endocrino. Ya dije diabetes, pero hay otras patologías del sistema endocrino, como por ejemplo la enfermedad tiroidea. Evidentemente esto en conjunto, porque se supone que el trabajo debería ser en equipo multidisciplinario con las diferentes subespecialidades, por ejemplo cardiología, endocrinología,
especialidades que no son de la medicina interna, como por ejemplo la ginecología, se debe trabajar de la mano. Eso es enfermedades crónicas, enfermedades agudas, como por ejemplo un infarto, que también debemos trabajar con cardiología, un trastorno de la diabetes como la cetoacidosis diabética, y patologías que sean agudas, no reagudizadas, como por ejemplo el tratamiento que en este momento está muy en boga, que es el COVID-19. Por acá me hacen otra pregunta: ¿por qué solo las enfermedades del adulto? Bueno, solamente las enfermedades del adulto, debido a que al momento de realizar la especialidad, recuerden que luego de graduarse de médico general y cumplir el artículo 8, el internista hace 3 años para especializarse, se especializa principalmente en las patologías del adulto, muchas veces hasta en las patologías del adolescente tardío, aunque eso también es competencia del médico pediatra. Sin embargo, eso también se hace de manera multidisciplinaria. También me preguntan: si tengo problemas con riñones, ¿no debo ir al urólogo de una vez? Pues fíjense, es una pregunta muy importante que puede ser trasladada a muchos conceptos. Realmente, si hay un problema en un riñón, depende del problema. Recordemos que hay problemas que pueden ser de índole anatómico. Por ejemplo, un cálculo en un riñón lo suficientemente grande como para que el urólogo intervenga. Un problema funcional, es decir, por ejemplo, una nefropatía del diabético o una nefropatía hipertensiva, y esto lo va a definir la consulta integral que realice el internista. Entonces, si yo tengo un problema en el riñón, no necesariamente tengo que ir directamente al urólogo. El urólogo tiene unas competencias, el urólogo es un cirujano general que posteriormente se especializó en vías urinarias. No necesariamente el urólogo, a pesar de que evidentemente es necesario para muchas patologías, no necesariamente va a poder tratar todas las patologías que se encuentren asentadas en el sistema urinario. De hecho, el nefrólogo trabaja de manera conjunta con el internista. Es decir, que para poder determinar hacia dónde derivar a un paciente y si éste debe ser derivado, lo realiza el médico internista. Esto no lo estoy indicando yo, esto lo indica el Ministerio del Poder Popular para la Salud al definir que es un médico internista. Lo define también la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, y también lo establecen diferentes asociaciones. Por ejemplo, la Universidad Complutense de Madrid también establece que es un médico internista. O sea, eso está definido de manera universal. Por acá tengo otra pregunta: ¿por qué la enfermedad aguda o crónica necesita un manejo integral? Esta es una muy buena pregunta. La enfermedad aguda o crónica necesita un manejo integral porque el ser humano no es un compendio separado de aparatos y sistemas. El ser humano es una agrupación de aparatos y sistemas que trabajan continuamente para mantener el equilibrio uno con otro. Entonces, en enfermedades crónicas o en enfermedades agudas, los trastornos que tengan que ver desde el punto de vista celular, molecular, de aparatos o sistemas, pueden tener su génesis en un aparato o sistema, digamos por ejemplo corazón, riñón, hígado, pero al mismo tiempo tener aspectos de repercusión en otros aparatos y sistemas. Es por eso que, fíjense que en un principio hablé de la palabra holística. El paciente debe ser evaluado de manera general, es decir, el corazón tiene relación con el cerebro tiene relación con el hígado y así sucesivamente. Es por eso que debe ser evaluado de manera general. Si estoy orinando muy seguido, ¿qué debo hacer?
Si está orinando muy seguido, lo primero que debe hacer es ir al internista. Pero realmente es muy importante determinar si está orinando muy seguido, si lo que aumentó fue la cantidad de veces que está acudiendo a orinar, o la cantidad de veces o la cantidad de orina, que está produciendo. Además de eso, tiene que determinar si durante el orinar tiene síntomas. Por ejemplo, que arde al orinar, que queda sensación de que todavía tiene ganas de orinar pero no continúa, que eso se le llama tenesmo vesical, o dolor en la región baja del abdomen, que podría indicar, por un lado, que es una infección urinaria, o por el otro, si es un aumento en la producción de orina con un aumento en la frecuencia, que por ejemplo haya un aumento en la glicemia. Le recomiendo a la persona que hizo esta pregunta que por favor nos visite para solventarle esta situación. Tengo otra pregunta. Para incapacitar. La que sí, la especialidad. Me imagino que aquí lo que quieren decir es si yo puedo realizar un informe para incapacitar a una persona. Realmente yo puedo hacer un informe en donde evidentemente en el sistema de seguros sociales de nuestro país indique que la persona no tiene o presenta una patología que la incapacita para algún trabajo, para, por ejemplo, permanecer de pie mucho tiempo, etcétera, etcétera. Sí lo puedo realizar. Eso depende de la patología, porque hay patologías que son inherentes, por ejemplo, al campo de la medicina física y rehabilitación, en la que se necesita una valoración tanto del internista como del fisiatra o médico especializado en medicina física y rehabilitación, y también en otros casos también la valoración por el médico laboral. Otra pregunta que me hacen por acá es: ¿qué pasa si me salto una dosis del medicamento? Depende del medicamento. Generalmente, al pasarse una dosis del medicamento significa que se va a encontrar usted desprovisto de la acción de ese medicamento por el tiempo o el intervalo que usted pasó. Generalmente, cuando se salta la hora del medicamento, nosotros recomendamos que al recordar tome la dosis del medicamento. Esto tienen ustedes que estar muy pendientes, porque hay medicamentos en los cuales saltarse la dosis tiene repercusiones significativas. Por ejemplo, los antihipertensivos o los antibióticos en los procesos infecciosos. Uno, porque puede ser que la evolución sea tórpida, o dos, porque puede acarrear a complicaciones. Por esto es importante que pues pongan una alarmita en el teléfono o hagan un horario. Yo siempre les recomiendo a los pacientes y de hecho así realizo los récites en horario, para que puedan ir recordando cuáles son los medicamentos y así de esa manera no salten dosis. Me preguntan: ¿las mujeres adultos mayores debemos ir al internista? Por supuesto, las mujeres adultos mayores deben ir al internista. Nosotros tenemos que, la mujer adulta mayor ya pasa una etapa de producción hormonal, que es el climaterio menopausia, y esta disminución de producción de hormonas conlleva a cambios físicos, sexuales y también de índole psicoafectiva, que son importantes de determinar. Por ejemplo, la aparición de osteopenia y osteoporosis, que es disminución de la mineralización ósea y que lleva a fracturas de índole patológico. ¿Qué significa patológico? Significa que fácilmente se puede romper un hueso. Por ejemplo, adultos está definido por la OMS desde los 20 años en adelante deben acudir al internista.
Y las jóvenes, si ya van al ginecólogo, también deben ir al internista, porque el ginecólogo es un médico bastante valioso que evalúa la parte ginecológica, pero la visión general del aparato circulatorio, del aparato gastrointestinal, del aparato cardiovascular, pues debe ser evaluado. O sea, que yo sea joven no significa que no deba ser evaluado, porque se supone que en la prevención primaria la función es prevenir enfermarme. El prevenir en el momento de la juventud, al ser adulto mayor, tener enfermedades cardiometabólicas, cardiovasculares, endocrinológicas, enfermedades reumatológicas, o descubrirlas a tiempo. De hecho, una de las cosas más importantes es que muchas enfermedades reumatológicas se consiguen en las pacientes jóvenes, en las mujeres jóvenes. Entonces, sí, una mujer joven debe ir al internista. Aquí también me preguntan por qué son importantes los estudios de laboratorio. Esta es una muy buena pregunta. Los estudios de laboratorio son muy importantes porque nos ayudan a florecer el diagnóstico. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que el estudio de laboratorio, los paraclínicos, las imágenes, nos ayudan a determinar con mayor certeza un diagnóstico. Una cosa importante es que los internistas somos médicos clínicos por naturaleza. Es decir, que un laboratorio, un examen de laboratorio, un examen de imagen, no nos va a dar el diagnóstico. Lo que hace es corroborar la hipótesis clínica que nosotros debemos tener. Por eso es importante que cuando ustedes acuden a un internista, el internista le haga un interrogatorio adecuado, les haga un examen físico exhaustivo, porque nuestra función es determinar desde el punto de vista clínico hipótesis diagnósticas y corroborarlas con los estudios. Por eso ustedes muchas veces verán en mi consulta o en la consulta de otros internistas en las que le decimos, por favor, realícese estos exámenes en otro laboratorio porque no tiene relación con la clínica que usted presenta. Porque para nosotros tiene mucho más valor la clínica. Nosotros somos clínicos por excelencia. O sea, nosotros, un internista, un verdadero internista, tiene que preguntar, indagar, revisar de manera exhaustiva a un paciente. Tengo 70 años y siempre salgo a caminar. Ahorita siento taquicardia y debo disminuir mi ritmo de hacer. ¿Debo ir al cardiólogo? Bueno, realmente es importante sí determinar qué es esa taquicardia. La taquicardia, cuando usted percibe su latido, nosotros lo llamamos palpitación. Y la palpitación tiene un nomograma de estudio. ¿Qué significa un nomograma de estudio? Como un cuadro conceptual. Entonces tenemos que determinar si la causa es cardiovascular. Entonces sí es evidente que deben haber estudios cardiológicos que se realicen, ¿okay? Debe visitar al cardiólogo, pero también tenemos que evaluar otras características, por ejemplo, endocrino, metabólicas, hidroelectrolítica, ¿ok? Entonces sí es importante que vaya al cardiólogo, pero como digo, es importante también la valoración general, el tener en cuenta que la taquicardia o las palpitaciones no solamente son causadas por manifestaciones cardiovasculares, aunque evidentemente sí, le recomiendo que visite un cardiólogo. Y el cardiólogo evidentemente determinará si la causa es cardiovascular o si no, si la causa es de otra índole, o por lo menos descarta la causa cardiovascular, pues visitar a un internista. ¿Cómo obtengo una cita con usted? Indíquese. Ok, esta no.
porque los tratamientos son iguales para todos. No, esto es muy importante. Fíjense, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Ahora me preguntaron que si un paciente que tenía una patología cardiovascular, es hipertenso, con manifestaciones renales, debía tomar lo mismo que el familiar que era hipertenso y diabético. Fíjense que los dos sufren de hipertensión arterial, pero tienen características individuales que son sumamente importantes. Cada medicamento, a pesar de que tenga una función, digamos, genérica, en general, para que ustedes puedan entender un poco mejor, tenga una función genérica, tienen también funciones que los caracterizan. Entonces, por ejemplo, hay antihipertensivos que tienen funciones cardiometabólicas, que tienen funciones de nefroprotección, etcétera, etcétera. Entonces, todo va a depender de la patología, de las patologías o de las características que acompañen al paciente. Entonces, no es lo mismo tratar a un paciente hipertenso con una nefropatía, es decir, con un problema renal secundario a la hipertensión, a un paciente diabético con una nefropatía por la hipertensión o con un trastorno de obesidad. No es el mismo escenario. Entonces, no pueden ser, no es una de situación. Bueno, estas fueron las preguntas. Les agradezco mucho por acompañarme. Les invito a que nos sigan visitando en nuestras redes. Sigan visitándonos de manera tan activa. Les agradecemos mucho. Les invito a que consulten, que nos pregunten también por las redes. Yo con mucho gusto, y todos los médicos del Centro Médico San Francisco les agradecemos sus preguntas, y que nos visiten también de manera personal a la consulta. Muchísimas gracias. Mi nombre es, les repito, María Ramírez. Hasta luego.